asociamos la noche con experiencias trágicas? Vivir de noche significa que vas a experimentar una tragedia, una violación, un accidente vial. ¿Es la entrada a las drogas, al alcohol? Lo cierto es que a los personajes relacionados con la vida nocturna siempre se les identifica como responsables de una conducta indecente, inmoral, de libertinaje, exóticas, vicios. ¿Es así? ¿Siempre es así? ¿Qué es la noche? Esto es Punto y Coma. Para entender la Ciudad de México, también se necesita hurgar en la historia de su vida nocturna, en sus bares, salones de baile, centros nocturnos, cabarets, antros y giros negros. Esa vida que a mediados del siglo XX alcanzó su época de oro y el estigma como la capital del vicio, refugio de la inmoralidad, que sostiene la leyenda negra de urbe perversa y cicalíptica. Aquel momento convocó a cineastas, periodistas y escritores como Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, quienes descubrieron esos rincones de la noche en colonias como La Guerrero, Peralvillo, Nonoalco, Doctores y La Obrera, que formarían parte de la cultura mexicana y que alimentarían la nota roja y el cine de ficheras, como lo relata la historiadora Gabriela Pulido Llano en su investigación, El mapa rojo del pecado, Miedo y vida nocturna en la Ciudad de México, 1940-1950. En uno de los apartados de su libro, Pulido Llano refiere a los teatros y salones de baile, donde explica que desde los años 20, muchos de sus espectáculos ya eran calificados como cicalípticos, que hacía referencia a algo indecente. Y aunque para los años 50, muchos de los grandes teatros desaparecieron con sus propuestas escénicas, de las 2 décadas anteriores, llegó un espectáculo novedoso que inició con la presencia de las rumberas y las bailarinas exóticas. Las mismas mujeres marcaron las transiciones de estos espectáculos nocturnos de los años 20 a las bailarinas, se les llama bataclanas, y hasta en los años 50 llegaron las exóticas. El boom de los espacios nocturnos llegó en los años 40 y coincidió con un cambio en la situación administrativa del uso de suelo en la ciudad, con lo que se hizo más sencilla la manera en que los empresarios abrieran nuevos salones de baile y proliferaron estos espacios en barrios marginales hacia finales de los años 50. En ese momento, la prensa y su nota roja acentuó una propaganda del miedo en contra de estos espacios, calificándolos como lugares de vicio y refugios de la inmoralidad. Su intención era que cerraran para hacer efectiva la política de higiene que implementaban los gobiernos del Distrito Federal hasta la administración de Ernesto P. Uruchurtu, el llamado Regente de Hierro. Al final, esa propaganda no funcionó porque la censura siempre juega a favor de lo que está censurado. ¿Qué tanto ha cambiado la vida nocturna en el último siglo? La oferta es muy distinta, más variada. Ahora puede encontrar espacios para escuchar jazz y bailar salsa. Ahora existe una intención por recuperar la vida nocturna, pero con distintos matices, porque sabemos que a través de la vida nocturna también podemos recuperar la ciudad. ¿La noche de verdad es el refugio de todos los vicios? Pues para platicar de este tema, hoy están en el estudio. ¿Cómo estás, Claudia Mollinero? Muy bien, Fabiola, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlas y qué gusto saludarlos a todos quienes están con nosotros en esta transmisión. Mariana H. ¿Cómo les va? Encantada de verlas y encantada de que sea viernes. Exacto. Y pues está en este estudio también Gabriela Pulido Llano. Ella es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Sí. Bienvenida, Gaby, y además autora de este libro que se llama El mapa rojo del pecado. Y justo es el miedo, la vida nocturna en la Ciudad de México, pero ya nos irás platicando la intención de haberlo escrito, de haber recopilado tanta información. Pero vamos con esta pregunta, ¿de verdad en la noche pasan todos estos excesos? Pues mira, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo creo que sí hay muchos, sí se cometen todo tipo de excesos en la noche, tanto en la noche como en el día. Sin embargo, toda esta asociación de la noche con los excesos también es producto de una propaganda, ¿no? ¿Por qué no se habla de las diversiones, por ejemplo, ¿no? O de cómo se la pasa la gente en la noche. Se habla sobre todo de los excesos que se cometen en la noche, ¿no? Es una propaganda construida desde hace casi
habido un siglo, ¿no? A través sobre todo de la prensa, el periodismo, que se ha encargado justo de hacer estas asociaciones, ¿no? Oye, Gabriela, yo te tengo una pregunta, porque en la actualidad mucha gente conoce a la vida nocturna de los jóvenes como una transformación de la identidad. El ocio, el entretenimiento, el cambio de actitud y personalidad únicamente para ser aceptado en un grupo de la sociedad. Claro. ¿Tú lo consideras así desde tu punto de vista como especialista? Puede ser que tenga ese objetivo en algunos grupos, en algunas personas, pero no necesariamente lo es todo, ¿no? O sea, el ocio te permite muchas cosas. Te permite, en primer lugar, relajarte, reunirte con gente a la que con frecuencia en otros espacios no socializas, tal vez mostrar algunas partes de ti que por lo general tienes medias reprimidas, ¿no? Pero no necesariamente te convierten en una persona diferente de la que necesariamente eras. Y por otro lado, bueno, si a lo mejor algunas personas que tienen un comportamiento, no sé, muy tímido, la noche les permite liberarse tal vez de ciertos esquemas que luego se introducen en nuestra vida cotidiana de maneras muy lapidarias y que no te permiten relajarte, sobre todo en tus actividades cotidianas, ¿no? Empleamos mal la palabra ocio, porque realmente ocio es una manera de relajarte, Exacto. de salir del estrés de la semana, y descansar o disfrutar con tus amigos. Simplemente en la actualidad, ocio, si alguien, eres un ocioso, es como eres un flojo, eres un y otras palabras que no voy a abordar en este espacio. Incluso uno piensa, es una sociedad sana, el ocio es totalmente necesario. Claro. El ocio es no nada más el ocio en la vida nocturna, el ocio es el fútbol, el ocio es cualquier deporte, por así decirlo, el ocio es el teatro, el ocio es ir a escuchar música, el ocio es caminar por el parque, ¿no? Hay muchas formas de ocio que en la actualidad, tanto en la actualidad como en el pasado, se llevan a cabo y que, bueno, para una sociedad es necesario, ¿no? Mariana. Además, el decir la noche es un poco ambiguo, ¿no? Porque cómo vives tu noche depende de cada práctica. Es decir, las grandes, por ejemplo, en mi caso, como a mí no me gusta salir, ya no me gusta salir, aunque ¿sabes? Bueno. ¿Por qué no? Porque me incomoda mucha gente, porque no me gusta la música. Las grandes, digamos, fiestas han sido como en casa, ¿no? De amigos, donde ponemos la música que nos gusta, donde tomamos lo que queremos tomar, donde no tienes que estar con un bartender ahí, ¿no? Eso no me gusta. Exacto. Pero hay un dicho, y mis amigos no me quieren porque dicen que siempre aplico la bomba H, que es que yo a partir como de la 1, 2... ¡pum! Agarro mi taxi y me voy. Claro. Porque no me gusta llegar a las 6 de la mañana, porque dicen, nada bueno puede pasar después de las 3, donde ya está todo el mundo como gremlins, ¿no? Exacto. Entonces, pues cada quien, o sea, yo por supuesto que jamás voy a decir, no, yo no tomo, a mí no me gusta hacer escándalo y de madre, pues sí, pero soy súper responsable, jamás me vas a ver manejando, jamás, o sea, no consumo drogas, pero porque no quiero, no porque, ay, qué miedo. Entonces, muchos pensarían, ay, Mariana es una súper reventada, pero no, yo te digo, a la 1, ya me fui y en taxi. Entonces, sí depende mucho de cómo abordas tu reventón o tu ocio o tu noche, ¿no? Si eres una bestia o si tienes cierto grado de responsabilidad. Claro. Ahora, Sí. perdón, yo ya tengo 42 años. Claro. Los chavitos no son como yo, o sea, sí son así como de a morir, ¿no? Sí. Ahora, también Mariana tocó uno de los puntos. Después de las 3 de la mañana puede pasar cualquier cosa. ¿Es cierto? Pues sí te puede pasar cualquier cosa, pero también puede no pasarte cualquier cosa, dependiendo de en qué riesgo te pongas también tú como sujeto, ¿no? Pero eso siempre ha sido así. O sea, no es específico de este momento, siempre ha sido así. Digamos, ahorita que lo mencionas, ¿no? Cuando tienes 25 años, que también crees que, bueno, o sea, el mundo es para ti y te lo quieres, igual piensas que tu vida no va a estar en riesgo en ningún contexto, y ahí estás, ¿no? En esos lugares donde por lo general puedes correr un riesgo, no necesariamente lo corres, depende también de muchos factores. O sea, tú ahorita tocaste un punto, ¿no? O sea, uno recibe cierto grado de información, sobre todo cuando eres joven, ¿qué tanto haces caso de esa información que recibes? ¿No? Esa es una responsabilidad, por supuesto, de uno dependiendo la edad que tienes. Sin embargo, yo pienso que sí existe el riesgo y eso implicaría cerrar los lugares de ocio nocturno para los jóvenes, para los adolescentes. De ninguna manera, creo que también es una responsabilidad
familiar, en el contexto familiar de los adultos, tanto de los jóvenes, ¿no? Esta educación acerca de no tomar el coche, no agarrarlo el coche si estás bebido, eso también viene de casa, ¿no? En fin, hay una serie de información que hace falta también difundir con Espérame, eso. Clara, Y que levante, que tire la primera piedra que no hizo una estupidez en la adolescencia. Sí, digo la también verdad. eso es. Ahora, yo quiero preguntarte, A ¿a ver. ti te gusta la noche? Me encanta la noche, pero yo también no soy mucho de salir. Ajá. Y si salgo, como dices, Mariana, me gusta más como convivir entre amigos, en casa de alguien, estar a gusto, terminar a la hora que quieras y no tener que estarle pagando a un bartender el servicio y esperando a ver quién llega y con quién esas cosas a mí no me gustan. Soy cero protocolaria para esas cosas, entonces prefiero evitármelas. Oigan, si yo soy la tía de las muchachas y yo amo la noche, No me me digas. encanta la noche, la disfruto. Anoche, no, Bueno, exacto, o sea, ya no, no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, pero yo antes sí podía terminar a las 7 de la mañana y anoche terminé a la 1 de la mañana y he dormido 4 horas y vean la hermosura que te da la noche. Entonces, también hay muchos mitos alrededor de la noche. La noche a veces te da vida, te hace vibrar. Pues ayer sí había una música y yo luego estaba yo. ¿Bailaste reggaetón? No, reggaetón, no era reggaetón, era de este tipo de electrónica, no tampoco del ponches, pero de esa electrónica moderna, popiana, no, tú eres mejor en los términos. Y entonces siento que a mí me da vida, ¿sabes? Claro. Y sabes que abordas un tema interesantísimo. O sea, todo el proceso que ha vivido la noche, ¿cómo se les llamarán? Las citas nocturnas, la vida nocturna. Antes les llamábamos cabarets. La transformación del cabaret, que era un centro de espectáculos para gente que tenía las posibilidades de ir y pagar para ver a estas mujeres que eran respetadísimas en sociedad. Y se va transformando poquito a poco. Teníamos al inicio del programa, comentaban, en los años 20 se les llamaban batallanas. Bataclanas, perdón. En los años 40, exóticas. En los años 70 pasan a ser ficheras. Y ahora, bueno, ni qué decir, los Teiboleras. aperitivos, ¿No? exactamente. Sí, y hay eso, toda y una eso es un transformación. término amable, exacto. Sí, Pero y es un aún término así es- amable dentro de lo peyorativo. Sí, Entonces, ¿qué sucede con la vida nocturna? ¿Cuál es esa transformación y por qué una transformación tan drástica? Lo que antes antros se les llamaba a los lugares de mala muerte, hoy se le llama a los lugares donde los jóvenes pueden convivir de manera muy social durante el fin de semana. Claro, claro. Bueno, sí hay un cambio radical en la oferta, sobre todo en la vida nocturna. Ahorita podemos hablar de que hay una oferta muy amplia para todo tipo de gustos. Ayer, bueno, platicabas, ¿no? Tú de esto que, bueno, que fuiste a bailar ayer y, bueno, con una música de determinada manera. Hay una oferta muy amplia. Si te gusta el jazz, hay lugares donde el jazz. Antes era diferente, ¿no? No es que fuera más reducida, pero sí era diferente. O sea, se catalogaba en cabarets, centros nocturnos, salones de baile. Cada lugar de estos, cada espacio tenía sus particularidades, sus propios códigos, iba a cierto tipo de gente, dependiendo del lugar y dependiendo de dónde estaba. Al principio del libro hice un mapa que no trata de ser exhaustivo, me ha tocado conocer mucha gente que vivió la época de manera asidua, ¿no? O sea, que fueron muy asiduos de los salones de baile, de los centros nocturnos, que me ha hecho muchas precisiones, incluso nombrado lugares que yo no tengo ubicados en el mapa, pero más o menos para establecer un poco cuál era el perímetro donde se ubicaba esa vida nocturna. Ahorita te encuentras vida nocturna en todos lados, ¿no? En Coyoacán, en San Ángel, por supuesto. Estos lugares en los años 40 y 50 eran periferia de la Ciudad de México, no estaban integrados a la ciudad. La ciudad se vivía sobre todo en el centro, lo que es el centro, la colonia Guerrero, la colonia Doctores, La zona rosa, Bucareli. La zona rosa, Bucareli, una parte de Insurgentes, Reforma, ¿no? Entonces allá una vida nocturna muy concentrada, con una oferta determinada, sobre todo cuando llegan ya las exóticas, es cuando empiezan a explorar diferentes opciones de vida nocturna, de espectáculos, sobre todo nocturnos, y entonces empieza a diversificarse de manera muy interesante, ¿no? Como tú dices, además eran personajes, estas bailarinas, que ofrecían distintas versiones de sus coreografías, pero bueno, eran personajes respetados, ¿no? Y conocidos. O sea, Sí, ahorita no hay conocidos. una teibolera famosa. No, acá así eran es. las grandes divas. Así Oigan, es. vamos a hacer un punto y coma porque ya las veo yo muy Sí, muy participativas, muy entradas. No se vayan, vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso y continuamos con la conversación. La transformación de la vida nocturna. Hablabas de justamente la Ciudad de México. Cómo diversos lugares que antes no eran o no estaban adaptados para este tipo de centros nocturnos, ahora sí. Ahora realmente, no solo en la Ciudad de México, sino en todos lados hay centros nocturnos para todo tipo de personas. El Capri, no sé si ustedes lo recordarán, en San Reyes, por ejemplo, que terminó con el terremoto del 85, famosísimo también. Entonces, cuéntanos un poquito más al respecto. ¿Qué otros conoces? ¿De qué otros platicas en tu libro? ¿Qué más tienes en tu libro? ¿Cuáles son los temas que abordas? Claro, mira, yo aquí está el Capri, justo. A ver si... No, hacia el Capri, Ahorita que también cuando se está. cayó acabó con las carreras de varias ficheras, porque ahí era donde ellas eran las vedettes específicas, ¿no? Especiales de esos lugares. Gran foto. Sí. Bueno, yo en el libro sobre todo hablo de los personajes de la vida nocturna, no más que de hablar de lugares en especial. Hay ciertos salones de baile que fueron muy famosos, como el Salón México, por ejemplo, que cuando surge en los años 20, cuando el Salón México abre, es una novedad, no existía un lugar tal, no existía la oferta del danzón, por ejemplo, en la Ciudad de México no existía, y el Salón México se la apropia, la inventa, contrata orquestas cubanas, contrata a Serina, y donde funda a Serina y su danzonera, que todavía existe esta danzonera, ¿no? Entonces, bueno, el Salón México, el Salón Los Ángeles, por ejemplo, que es tan famoso, también como dicen, ¿no? El dicho, quien no fue a Los Ángeles no conoció la Ciudad de México, ¿no? Entonces aquí, todos estos lugares eran habitados por personajes que luego fueron... pues se apropió del imaginario, sobre todo el imaginario del cine, de estos personajes, ¿no? De la cabaretera, del pachuco, del policía, de cómo era todo este ambiente lúgubre, lleno de ampones, ¿no? Sin embargo, cuando tú lo llevas ya al territorio de la vida social en la ciudad, te das cuenta de que estos personajes tenían sus réplicas o eran réplica de lo que estaba pasando, ¿no? De pronto no sabes si en la prensa una cosa era réplica de lo que estaba viendo en el cine, claro, o de lo que se estaba viendo en el cine era la réplica de la vida, ¿no? En fin, ahí había un intercambio de imaginarios también muy interesante entre los medios, pero bueno, eso es básicamente lo que trata el libro, ¿no? De plantear cómo había un espacio específico de la vida nocturna muy, muy amplio, una oferta muy abierta, porque en ese momento las autoridades de la Ciudad de México abren la posibilidad de que la gente inaugure lugares de este tipo, entonces hay una oferta muy amplia de muchos tipos de cantinas, de pulquerías, de muchos sitios de ocio, y bueno, como esta vida nocturna finalmente es variada, la gente puede ir a un lugar un día, ir a otro lugar otro día, al patio, la fuente, por ejemplo, eran lugares donde veían mucho los artistas de Televisa, bueno, de aquel entonces de la XCW, la XCW empezó a hacer emisiones de radio en el patio, por ejemplo, ¿no? En la fuente, hacían emisiones de radio ahí mismo, entonces bueno, ahí iban, la gente convivía también con sus artistas con los que se relacionaba en la radio, en fin, había como un intercambio muy interesante, ¿no? Entonces ves como en esta época la gente iba, o sea, la prensa te decía no vayas porque son lugares peligrosos, la gente inventaba que no iba, pero la gente iba a esos lugares. Mariana, y todas las familias. No, tú le ibas esas a preguntar historias. eso, justo, ¿no? Sí, Como la justo relación con la política. eso. Cómo de repente en ciertas situaciones sociales o de transformación política de un país, y en este caso del regente Uruchurtu, que también era el de hierro, ¿no? En esa época, de repente tenían que mandar un mensaje a la población, decir, no salgas, ten cuidado, y eso es lo que explora tu libro realmente, ¿no? El uso político de los medios. El uso político de los medios en la Ciudad de México, en una ciudad de la que se habla, que está ingresando en la modernidad, porque es una ciudad, se piensa, ¿no? México ya es un país moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, que está ya inserto en los mercados mundiales, que está recibiendo beneficios económicos, ciertamente, y entonces esta ciudad, pues hace falta embellecerla, porque es el centro administrativo del país. Los regentes, desde Fernando Casas Alemán hasta Ernesto Peralta Uruchurtu, establecen una política de higiene social, le llaman, ¿no? Una política de higiene urbana que plantea, bueno, grandes avenidas, con vistas muy lujosas, muy vistosas, ¿no? Avenidas hermosas, y para eso, bueno, tienen que sacar de estas avenidas estos lugares que en realidad afean
a la ciudad, ¿no? Estamos hablando sobre todo de Paseo de la Reforma. Había un proyecto muy importante para embellecer Paseo de la Reforma y muchos de estos lugares que fueron lugares tradicionales de ocio los mandan a las periferias, no desaparecen, simplemente o cambian de nombre, el dueño les pone otro nombre y se los lleva de esos lugares donde eran tradicionales. Y surge Avenida de los Insurgentes también como un lugar donde se van a abrir muchos lugares, muchos centros nocturnos, cabarets, que también tienen estas propuestas, ¿no?, de vida nocturna. Pero ¿cuál es el parteaguas? ¿Los años 60, los años 70? Por muchos motivos, ahí es donde cambia realmente la vida nocturna, donde la vida nocturna además se encuentra en su máximo apogeo. Lo vemos en las películas del cine de oro mexicano, pero ahí es donde entra el gobierno. Claro. Ahí es donde realmente hay un cambio drástico en todos estos sistemas de vida nocturna, como el tema de los cabarets y todas estas cosas, por la censura por parte del gobierno, por la crisis económica que se vive en esas décadas. Y entonces se vuelca a otra cosa completamente diferente. Claro, aunque por supuesto se apropia de estos discursos de los años 50, que eran los discursos más fuertes en contra de la vida nocturna, que fueron donde se empezó a asociar la vida nocturna precisamente con el AMP. Entonces, así, bueno, si tú vas a un lugar donde hay una oferta de vida nocturna, seguramente es porque está relacionado con ampones, ¿no? Se empieza a hacer esta asociación desde finales de los 50. En los 60, por supuesto que funciona perfecto, porque ya la sociedad está muy imbuida de estas nociones, ¿no? Esta propaganda permanente. Sin embargo, como yo digo también en el libro, la censura que pretenden imponer también juega a favor de lo que están censurando, ¿no? Entonces, el espectáculo de Yolanda Montes, Tongolele, es el gran ejemplo, ¿no? Bueno. Se hablaba de Tongolele, bueno, no se decía de todo, barbaridad y media, y sin embargo toda la gente quiso ir a ver a Tongolele, y todo el mundo tiene, de esa época, que vivió esa época, todo el mundo tiene una anécdota, una referencia acerca de lo increíble que era Tongolele, ¿no? Mariana, como que estás apuntando mucho y estás mostrando imágenes que en la pantalla están saliendo. Exacto. Ahí veíamos a José súper chavito, a la Leona Dormida, ¿cómo se llama? Lupita D'Alessio, también empezando en estos lugares. Y hay que entender un poco también el contexto, es decir, no había celulares, no había de internet, no había alcoholímetros, no había Uber, no había la guerra contra el narco. Así es, ¿no? Entonces, todo eso pasaba como muy, justamente como, pues, cubierto por la misma noche, ¿no? Entonces, en ese sentido, los vemos de pronto medio naif, ¿no? Pero se portaban re mal, ¿no? O sea, también, los vemos como se portaban adultos, cuando en ese entonces eran chavitos, pero sí había una situación mucho más permisiva para hacer montones de cosas, ¿no? Y sí es cierto, justamente. Hoy también se señala mucho, se da mucho miedo, no salgas, te puede pasar esto, o son conductas inmorales. Pero en esas épocas también ellos fueron jóvenes, también ellos se reventaban, por decirlo de alguna manera. También, algunos no, otros sí, se metían hasta los dedos, ¿no? Es decir, de todo, ¿no? Literal. Probaron de todo. O sea, de pronto uno escucha las anécdotas de todo lo que hacían y sí te sonrojas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que esos miedos pues han existido y seguirán existiendo y las nuevas generaciones tendrán otro tipo de experiencias y de vidas. Bueno, ahora también hay otro fenómeno, no sé si sea segunda parte de tu libro, pero es, esto es música, bar, espectáculos, ahora ya hay otro tipo de centros nocturnos de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha mutado también la noche en este tipo de tendencias? Experiencias al extremo. Hay un libro muy, muy, muy interesante, Enrique Serna, es una colección de espectáculos, el de Giros Negros, que es, bueno, además divertidísimo, él es divertidísimo. Creo que ahí te da más o menos un esquema de cómo fueron en el pasado, en los 50s, y cómo son más o menos hasta los 90s, ¿no? Estas ofertas, pero sí, desde luego, yo creo que lo que pasa es que vida nocturna siempre ha habido. La gente va, o sea, uno va a divertirse porque te quieres divertir, así sea en casa de un amigo. Hay vida nocturna, haces vida nocturna. La mentira es que no exista la vida nocturna. Claro. La mentira es que la gente no vaya a los lugares, ¿no? Yo digo que es el juego de la doble moral que casi siempre manejamos en nuestra sociedad.
ciudad, ¿no? Ese es O un sea, buen tú punto. vas, tú te diviertes, sin embargo, en el día finges ser una persona, bueno, lo que comentabas al principio, Exactamente. ¿no? Los transformadores de identidad. Finalmente vivir la vida nocturna también es vivir tu ciudad, Pues así vamos- como cuando la vives en el día, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con la doble moral en punto y coma. Bueno. Bueno, y continuamos y regresamos con lo que comentábamos al inicio del programa. La transformación de la identidad, la doble moral en la vida nocturna y en la vida cotidiana. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Así Gabriela? es. Bueno, al principio decíamos que eso pues no necesariamente se generaliza, no necesariamente hay que generalizar, pensar que toda la gente que vive la vida nocturna lo hace precisamente para vivir otra identidad de la que es el común denominador con el que se le identifica, ¿no? Sin embargo, sí también hay un poco de eso. Sí hay un tema de liberación en el contexto de la vida nocturna que permite relajarse. Decía Carlos Monsiváis que el espectáculo permitía liberarse de todos los tapujos, ¿no? De las, digamos, como de las imposiciones que la moral social luego tiene sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? En general. ¿No? Entonces, bueno, igual no necesariamente es algo generalizado, pero sí puede ser un recurso que utilice la gente de vez en cuando para sentirse otra persona, ¿no? Para sentirse una persona distinta de lo que es por lo general, ¿no? Y que esta doble moral también existe en mucha otra gente que a mí me hace enojar mucho cuando, por ejemplo, pasan cosas como el News Divine, ¿no? Y entonces estaban estos chavos divirtiéndose y ni siquiera era de noche, era la tarde. Ajá. Y mucha gente decía, pues es que míralas, ahí andan emborrachándose las chavas y los chavos. Y eso merece la muerte. Claro. O lo que decíamos hace un momento, este accidente espantoso de Reforma, ok, el tipo que venía manejando, obviamente es responsable, venía borracho, venía a exceso de velocidad, pero no tiene nada de malo que hayan salido a reventar, ¿sabes? Entonces, estos son casos trágicos en donde la gente se pone en un plan muy moralino y que la gente tiene derecho, si tiene mayoría de edad y tiene poder adquisitivo, de ir a reventarse, ¿no? Pero con precaución, por supuesto. O sea, si me voy a ir a reventar y me quiero poner una, como hace mucho no me la he puesto porque estoy estresado, pido un Uber. Hay muchos eso, servicios. O no pido un Uber, pido un ride o veo cómo le hago, pero no tomo mi coche y mucho menos, si sé que ya estoy fuera de mi control, me voy a 184 kilómetros por hora en una avenida como Pero no es el Reforma. punto, o sea, el punto no es eso, o sea, el que iba manejando sí, ese sí, obviamente está mal, pero los que venían atrás pueden estar hasta las chanclas y no tienen por qué juzgarlos ellos porque no. se emborracharon. Sí, Ese no, era el punto. yo creo que el punto está precisamente en eso, en cómo se hace el juicio de valor Exacto. hacia el evento, ¿no? En vez de, estamos frente a una tragedia. Sí. Es una tragedia para cada una de las familias de los chicos que fallecieron, es una tragedia. Y frente a esa tragedia, la gente se descoció con una serie de comentarios y de argumentos verdaderamente lamentables, la verdad. Sobre todo en las redes sociales, yo diría, más que en la prensa, ¿no? La prensa señalaba, por supuesto, el enfoque era estos chicos que tenían que haberse subido al coche de un extraño, que además, bueno, no sabían ni quién era ni cómo venía, y que para continuar, o sea, qué es lo que iban a hacer con este sujeto, ¿no? claro. Frente a la tragedia, la gente, sobre todo en redes sociales, pero se volcó hacia una manera tan violenta, ¿no? En términos del lenguaje, de cómo se expresó acerca, sobre todo de una chica que era casada, ¿no? Eso es lamentable porque, bueno, independientemente de su vida, de su contexto personal, hay una tragedia frente, no tenemos tampoco por qué vertir o por qué permitir que la gente se encadene con esos argumentos que además no tienen nada que ver con la vida nocturna y con vivir la vida nocturna Ahora, en sí, y cómo los jóvenes se divierten, tampoco tiene nada que ver con eso. Exacto. Regresando al punto de eso de la doble moral, ¿no? No solo la doble moral está en quien vive de noche o hace la noche, ¿no? La doble moral también está en quien se queda o en quien juzga. Porque, ejemplos, sí, o sea, muy fácil, a ¿no? montones, exactamente. Lo que pasa en la noche también pasa en el día. Es decir, los que dicen, no, la noche no, porque es la entrada a la puerta de las drogas, de los vicios, de la perdición. En el día también, Claro. afuera de las escuelas, lo acaban de denunciar todos los medios, en las islas de la UNAM, en el auditorio Che Guevara, en una institución, ahí hay entrada a drogas. Entonces, es esa doble moral, ¿no? Lo que pasa en el día
o lo que pasa en la noche también pasa en el día. Sexo en la noche y en el día, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Digo, vivimos en el país donde la idea de la casa chica es un lugar común, ¿no? O sea, ¿qué es lo que escondes? ¿Qué es lo que siempre esconde los valores familiares, en las familias, o sea, en los contextos sociales, más en las escuelas, en fin, ¿qué es lo que se esconde, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? En todos lados hay una doble moral. Es un país donde se maneja a partir de estos esquemas, ¿no? Estos temas de, por ejemplo, del AMPA, ¿no? De la droga, del tráfico de drogas o de la prostitución, que también uno los lee con esa óptica, ¿no? De la doble moral, los escriben con la óptica de la doble moral y eso es lo que el público recibe, ¿no? Aunque Finalmente, se asocia también, es decir, es más fácil que haya una liga o un nexo antro, no todos, evidentemente, algunos antros hasta que le llaman de mala muerte, con lugares de drogadicción, de pornografía incluso infantil, de trata de personas. Es decir, también hay riesgos reales en la noche. Sí, porque además sí lo había, sí lo era. O sea, sí eran en los años 40 y 50, estamos viendo en la Ciudad de México el momento de la prohibición a la prostitución callejera. Y entonces las prostitutas utilizan los centros nocturnos, bueno, quienes manejan a las prostitutas, los proxenetas, los gerentes de los antros, utilizan la figura de la cabaretera para disimular estas actividades, igual que la del AMPA, ¿no? Como es todavía en la actualidad eso se puede ver. Esta fase del prohibicionismo con la prostitución y con las drogas es una fase que también tiene que ver con la doble moral. En fin, ahorita hay una discusión todavía muy vigente acerca de si prohibir o reglamentar. Lo estamos viviendo, lo vivimos de manera cotidiana, ¿no? En los contextos legislativos, por ejemplo. Hay todavía este debate si prohibir o reglamentar. ¿Qué es mejor? ¿No? Y hay todo un debate al respecto que viene desde mucho antes de los años 40 y que todavía hasta la fecha no está resuelto. Está resuelto en algunos países, que en algunos países lo han resuelto y que también ahorita es una solución que tampoco da resultado, que hay que reajustar y reacomodar, como en Alemania, en Holanda, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, es un debate que sigue vigente y que existió en ese momento. En la prensa lo que uno veía justo era cómo se vertían con estos esquemas de doble moral. Por un lado, bueno, pensando, la familia es la contenedora de los valores sociales, ahí es donde la mujer tiene que quedarse, no tiene por qué salir a bailar, no tiene por qué estar viviendo una vida nocturna, si lo que tiene es que enseñarle los valores sociales a los hijos, los valores morales, ¿no? Esa era como la idea en general que se manejaba de la mujer, ¿no? Justamente se lleva mi pregunta, y esta es para todas y para todos los que nos ven. ¿Realmente consideran que esta doble moral es igual, se ha incrementado o es mucho menor a la que había antes, en la vida nocturna que se manejaba antes? Claro. Bueno, yo creo que es diferente. Creo que ahorita estamos en una vuelta de tuerca, los años 40. O sea, antes de los años 40, por ejemplo, después de los años posrevolucionarios, la vida nocturna se relaja y permite que entren justo toda esta oferta y variedad de esquemas de vida nocturna. También la oferta del espectáculo dedicado solo para hombres, por ejemplo, ¿no? Que era donde están las bataclanas, las ficheras, las exóticas, las rumberas. Estos espectáculos de los años 20 a los años 40, o sea, hay una apertura. En los años 40, más o menos a mediados de los 50, se hace una reestructuración, hay una se limita, se trata de contener, pero sin embargo ya habiendo esta oferta, pues ya es muy difícil contenerla. Se buscan más bien otros esquemas más comerciales para introducirla, y eso la televisión sirve perfecto para eso, ¿no? Igual que el cine sirve como mediador entre lo que se hizo que era real, esta vida que era real, y la vida que se inventa en el cine, la vida nocturna que se inventa el cine, ¿no? Entonces hay esa mediación. Sin embargo, yo creo que ahorita hay una vuelta de tuerca a los años 40. O sea, yo lo veo nada más con la marcha de las familias naturales, por ejemplo. O sea, si uno pregunta en sus contextos más cercanos, ¿qué es eso, la familia natural? Cada quien tiene una familia distinta, ¿no? Claro. Vives con el hijo de alguien que tuvo hijos, o te divorciaste, o eres bisexual, en fin. Como que hay una serie de criterios que ahorita ya no norman esta categoría, y sin embargo ahorita se trata de imponer otra vez, ¿no? Y hay una marcha que es masiva, y hay un llamado a esa idea, ¿no? Y también, vamos a hacer una pausa, pero también respondiendo un poco a tu pregunta, ya hoy en día, a diferencia de cuando hace 20 años reventábamos, los lugares cierran más temprano, por ley, no se vende alcohol ya en el Oxxo, ¿no? A menores de 18, ¿no? Exacto. Hay alcoholímetro.
hay mucha mayor facilidad de tener un taxi seguro, que antes no era fácil. A las 4 de la mañana, que no había cerrado el lugar y te querías ir, era mucho más difícil. Ahora, como que ese tipo de herramientas y legislación ha cambiado también, que no caigamos en el exceso. Ya a lo mejor caes en la casa de tu cuate, ¿no? Que vénganse todos a mi casa, pero a lo mejor es mejor. Esta idea del conductor designado es Claro. buenísima, ¿no? También. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, hemos estado platicando con Gaby acerca de su libro. Para la gente que lo quiera conseguir, danos todas las referencias. Bueno, este libro se encuentra en las librerías Educal, es de Lina, está publicado por el Lina y también en las librerías de Lina. Y bueno, pues por supuesto, si me escriben y lo quieren, yo también se los puedo hacer llegar. ¿A dónde te escriben? A mi correo electrónico gpulido.deh@ina.gov.mx. Perfecto. Y bueno, yo complementé también con este otro libro que se llama El día que cambió la noche. Es otro tipo de estudio también con respecto a la vida nocturna de la Ciudad de México y cómo a partir del 85, cuando se caen muchos de estos centros nocturnos, pues se pierde también un poco pues como que el plano, ¿no? Pero la memoria sigue y entonces aquí es donde están las fotos de las vedettes y estaba De por José aquí José, Lin May de joven, que estaba bien buena, la verdad. Aquí está, mira. Rápido, porque si no me van a censurar. Ay, pero no lo viste, ahorita rápido un acercamiento. Olga Briskin, ¿se acuerdan de Olga Briskin con su violín? Y su mini Entonces, bueno, tanguita. aquí viene parte de la documentación de lo que era la vida nocturna de la Ciudad de México. Y nos faltó muchísimo más, sonideros Sí, y caray. eso. Y mira, Héctor Parra, gracias por escribirnos en el Twitter, dice, el rechazo social a ciertas diversiones provoca la doble moral. Claro. Hipócrita es la sanción moral y la sanción social, ¿no? Pues bueno. muchísimas gracias, Claudia. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas No, pues, gracias. Gracias, Gaby. Gracias Pulido. a ustedes por la invitación. Mariana, Gracias, gracias. gracias, Pero gracias, sobre Gaby. todo gracias a usted que nos acompañó en una transmisión más de Punto y Coma. Quédese en la programación de Excelsior Televisión porque sigue Titulares de la Tarde con Gaby Tlaseca. Muchas gracias.